somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrán una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emocionarán y aplaudirán su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando por allá? Eran igual a mí y aman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve
Hola. A ver, Martín, ¿se puede sentar? Gracias. No molesta mucho con su altura, pero... No te ibas a desquitar. Bueno, como ustedes saben, hemos variado un poco los horarios por la participación del panel de derechos humanos, que nos llevó su tiempo. Creo que la presencia de Estela generó en nosotros toda una emoción importante. Bueno, nos obligó a tomarnos un poquito más de tiempo, no solamente en charlar de justicia y derechos humanos, sino de abrazarnos, que creo que fue lo que hicimos entre todos, abrazarnos un poquito con las abuelas. Y bueno, teníamos un horario diferente para los compañeros de Malvinas. Acá están. Ellos quieren presentarnos una propuesta. Rubén Pablos, Jorge Torres, Ricardo Flores, y hay un compañero, bueno, es una historia que la van a contar acá. Aparece Lili y me dice, ahí hay un compañero de Malvinas que está acá y trabaja con nosotros y no lo llamamos. Y bueno, el compañero se llama Luis Massa. Luis. Vení, Si está por ahí, vení, Luis. Y ocurrió algo maravilloso, maravilloso entre ellos. Yo voy a dejar que cuenten la historia, o que la cuente Luis, o que la cuente como quiera. Pablo. Cualquiera de los dos. Lo voy a dejar que se siente acá, que charle, y que cuente esta historia que es maravillosa. Es decir, se encuentran acá, pero estuvieron en una historia común en Malvinas que es digna de escuchar. Bueno, sí, buenas tardes primero, pero Luis recién se presenta, me dice, soy veterano de guerra de Caleta, Olivia. No sabíamos que estaba acá presente, así que nos pusimos a charlar y como decía recién Matías, la historia de que volvimos juntos en el mismo barco prisioneros. Nosotros quedamos prisioneros un mes después que terminó el conflicto, el 14 de junio, quedamos unos 490 prisioneros entre soldados y militares hasta el 14 de julio, justo. En ese momento Inglaterra le exigía a Argentina que firme la rendición total. Argentina no la firmó, ni la firmó al día de hoy. Y bueno, los ingleses presionaban, decían, si no firmaban no les devuelvo a los prisioneros. Así que cumplimos un mes y ahí intervino Cruz Roja Internacional y nos devolvieron al continente. No, y una de color como lo que hablábamos recién, que cumplido el mes nos pagaron sueldo de prisionero, 8 libras, que son esas convenciones internacionales que dictamina eso. Así que bueno, hablábamos de eso con Luis recién. Así que bueno, el reconocimiento a Luis, que no sabíamos, nos enteramos hace 10 minutos que él estaba acá. Así que eso queremos reconocerlo a Luisito. Gracias por la visita y bueno, como veterano de guerra de muchos que hay acá en Santa Cruz, ¿no es cierto? Santa Cruz dio, como todos decimos, una tierra de oportunidades. Algunos han optado por venir a vivir a Santa Cruz y muchos, como en mi caso, somos nacidos y criados en Santa Cruz. Dio, como decía mi mamá, el honor de tener un hijo que dio para defender la patria, ¿no? Les agradezco la visita y bueno, los dejo en la conferencia de ellos. Muy amables. Gracias. Bueno, entonces lanzamos con nuestra presentación. Primero que nada, agradecer. Tomo un poco las palabras que recién dijo Matías. El abrazo que nos dimos con Estela, con la abuela, no me sale el nombre de la otra abuela, Buscarita, gracias. Y creo que de eso se trata, ¿no? Y nosotros siempre decimos que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, con tanto cariño y tanto respeto que nos tratan, la caricia al alma que significa para todos nosotros.
Todos nosotros decimos, nosotros somos 3 representantes, pero entendemos que ese cariño y ese respeto es a todos los veteranos de guerra, es en nombre de todos. Y también decimos que gracias a ese cariño y a ese respeto y a ese acompañamiento nos han hecho la posguerra mucho más fácil. La posguerra decimos que quizás fue tanto más dura que la guerra en sí, pero tener el acompañamiento de ustedes nos han fortalecido, nos pusieron de pie y seguimos luchando por nuestra querida patria, así que también, pero de corazón les queremos decir un agradecimiento porque es el sentimiento que tenemos de honor y de orgullo y que ustedes nos lo hacen saber a cada momento, nos dignifica. Bueno, nosotros no vamos a hablar de la guerra. Si bien la guerra existió y es un punto de inflexión dentro de lo que es Malvinas, entendemos que Malvinas tiene una causa de 500 años de historia. Y uno de los esfuerzos, de los trabajos que venimos desarrollando hace muchos años, es justamente ese. La guerra en sí, más nosotros como actores vivos, pero despegar Malvinas un poco de ahí también. O no despegar, sino entender que Malvinas es soberanía, es integridad territorial. A cualquier ciudadano, ciudadana, joven, adulto que le preguntan qué es Malvinas, seguramente lo remiten a la guerra, a la dictadura y a los derechos humanos. Y entramos en una discusión interna con los militares, nefasta dictadura, ya sabemos, no vamos a hablar de lo que hicieron los militares, pero la discusión se sigue centrando en ese tema, dejando fuera de la discusión al verdadero enemigo de la patria, que es el Imperio Británico. Fíjense que seguimos discutiendo 40 años esto y nadie habla de lo que ha hecho y que viene haciendo el Imperio Británico en nuestro territorio. Entonces, ese es el enfoque que le damos, Malvinas, 500 años de historia, soberanía, quizás la única bandera que une al pueblo sin distinciones, y ahí es donde tenemos que trabajar, y ahí desarrollaremos un poquitito ahora. Si podemos empezar con las diapositivas. El Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de la Provincia de Río Negro está conformado por ley. Nosotros en nuestra provincia tenemos una dirección provincial donde, el trabajo se centra más que nada en la problemática del veterano. Situación de salud, años atrás de vivienda, de trabajo, familiares, enfermedades, el llamado estrés postraumático que sigue padeciendo la gran mayoría de los veteranos de guerra. Pero una vez que encaminamos ese camino, ese trabajo, dijimos, bueno, necesitamos un espacio, un organismo para trabajar todo esto que venía hablando antes de lo que es soberanía y lo que es Malvinas. Entonces propusimos y creamos la ley con el Observatorio Malvinas Argentinas de la provincia de Río Negro, donde el presidente de la legislatura es el presidente del observatorio, conformado por veteranos de guerra, somos nosotros 3 más 4 compañeros de Río Negro, y un representante de cada bloque que tenemos en Río Negro. Esa fue la consigna porque, como siempre decimos, Malvinas no pertenece a ningún bloque partidario, sino que Malvinas es una causa nacional. Prueba está acá de nuestros legisladores de Río Negro, de distintos tintes políticos, y que siempre nos acompañan en todas las leyes, en los objetivos, en las acciones que desarrollamos allí en Río Negro. O sea, tenemos un acompañamiento pleno, como lo tenemos aquí entre ustedes, de distintos tintes políticos, porque sabemos que Malvinas está por encima de eso. Así que esa es nuestra casa, ese es nuestro escenario de trabajo que venimos desarrollando. La próxima. No estamos viendo acá, puede ser, pero es lo mismo. No. El mapa bicontinental necesitamos, porque no estamos viendo acá en el retorno. Bueno, este es el escenario. No se ve. Este es el escenario. Este es el mapa de la República Argentina. Por ley nacional 26651 y luego la 25757,
donde dictamina que todas las escuelas públicas del país tienen que tener este mapa, donde dictamina también que todas las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, tiene que estar el mapa. Tenemos que empezar a trabajar, visibilizar este mapa. Este es nuestro territorio. Sumado a la disposición que fueron las Naciones Unidas con el trabajo de la COPLE y la CONMEBAR, logramos casi 3 millones de kilómetros cuadrados que se agrega a la superficie de nuestro territorio. Cuando nosotros estudiamos, y más los más grandes, nos decían en la escuela que el centro del país era Córdoba. Si vemos el mapa, el centro del país es Tierra del Fuego. Y ahí es donde están todos los recursos que se está llevando el Imperio Británico. Y que muchas veces, como decimos, a lo mejor estamos un poquito de espaldas al mar de no entender ni aprovechar todas las riquezas que tenemos. En este punto nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer una sugerencia, una propuesta al Parlamento, porque nosotros vemos que el logo que tiene el Parlamento es con el mapa viejo, con la Antártida, con un triangulito chiquito que no está en escala y no representa lo que estamos hablando acá. Entonces, nuestra propuesta, si la quieren elaborar para más adelante, es justamente que el logo del Parlamento Patagónico tenga la parte de la Antártida en su dimensión total, para que justamente tengamos dimensión plena de lo que es la Patagonia, de lo que es incluso la superficie de la provincia de Tierra del Fuego, que como decía también hoy el vicegobernador, en la anterior sesión en Ushuaia, el gobernador de Tierra del Fuego le dice: nosotros tenemos un departamento expropiado por el enemigo, que son las islas. Como que ahí entendió un poquito más de qué estábamos hablando. Así que bueno, esa es la propuesta que traemos del observatorio para de alguna manera visibilizar y entonces hablar con la propiedad que decimos del mapa bicontinental y que nos ayuden a difundirlo, a divulgarlo. El mapa lo elabora el Instituto Geográfico Nacional. Como decía, por ley tiene que estar en todos los estamentos de todas las escuelas. Nosotros trabajamos mucho con el instituto y sabemos que si uno llama y le pide mapas hay, entonces a lo mejor Nación no tiene la dinámica todavía que debería haber tenido para repartirlo en todas las escuelas, en todas las provincias, pero sí el instituto puede acercar los mapas a cada provincia, a cada establecimiento, a cada ministerio, para que lo puedan distribuir en todos los establecimientos educativos. Siguiente. Y lo que nosotros decimos es que, no, por no ser tan crudos decir hemos, sino que estamos perdiendo la batalla cultural y económica. De nuevo, en las escuelas nos enseñaron 2 invasiones inglesas y tenemos 9 invasiones inglesas, incluso desde antes de la conformación como Estado. En 1763 ya tuvimos la primera invasión por territorio. La última fue en 1982. Y oh casualidad, siempre el mismo enemigo, y que viene por nuestros recursos, y entonces que nos viene ganando la batalla cultural y económica, el espejo de lo que es las modas, la música, el arte, más en los jóvenes, cómo se ha metido y cómo ha trabajado estratégicamente para hacerse amigos nuestros y por otro lado seguir llevándose todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas. Que nos hicieron creer de que el invasor fue Inglaterra en 1982, cuando también fue pergreñado por los ingleses. Hay un informe que se trabajó en 1976 que lo pidió la Cámara de los Lores a Shackleton, un investigador famoso de ellos, para que haga un análisis de todas las riquezas que tenía las Malvinas y las zonas adyacentes. Hasta 1976, entre Argentina e Inglaterra, había empezado una especie de relaciones más profundas, luego de 1965 y de la Declaración de las Naciones Unidas, la 2065. Cuando Inglaterra recibe ese informe de Shackleton, cuando ve las riquezas que tiene el mar argentino y la Antártida, dice, no, esto tiene que ser nuestro.
Y ahí empezaron a operar. Luego vino en 1982 la locura de una guerra, como decimos. La guerra es un horror y un error. Debemos resolver las situaciones de manera pacífica. Pero fue provocado. Prueba está, una de las pruebas que podemos nombrar clarísima, el hundimiento del crucero General Belgrano. Hasta el 1 de mayo casi no hubo combates, salvo en Georgia y algunos en las islas. Todo el mundo diplomático estaba tratando que se resuelva la situación de manera pacífica. El entonces presidente del Perú, Belaúnde Terry, elabora una propuesta tripartita para salvar la situación y que se resuelva de manera pacífica. Argentina respondió aprobando y todos los gobiernos también. Inglaterra no respondió y Margaret Thatcher manda hundir el crucero General Belgrano, donde mueren 323 argentinos, echando por tierra cualquier situación, cualquier relación para desarrollar de manera pacífica el conflicto. La segunda prueba está que apenas terminó Malvinas, en el 84 instalan la base de la OTAN más grande que hay en el mundo. Otra paradoja que tiene todo esto. OTAN sabemos que es la Organización de Tratados del Norte, Atlántico Norte. ¿Qué hace la OTAN en el Atlántico Sur? Bueno, desde ese momento tiene activa, con más de 3.500 militares, una base que apunta hacia todo el cono sur y hacia la Antártida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar, a profundizar y para entender de que el invasor es el Imperio Británico. Y como decía antes también, tratar de romper este paradigma de, si preguntamos qué es Malvinas, nos van a llevar Malvinas, dictadura y guerra, junto a derechos humanos, y dejamos de lado entonces los 500 años y dejamos de defender lo que tenemos que defender, que parte de nuestro territorio y todos nuestros recursos que son de nuestro pueblo, son nuestros, es el futuro. Otra prueba está nefasta, y esto es lo que decimos, es de 1800 ahora, no hay que es este gobierno o el anterior o el anterior. En el 89 y en el 90 se firmaron 2 acuerdos, el Acuerdo Madrid I y Madrid II, que no llegó a ser un tratado como debería ser, un tratado bilateral que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Sin embargo, lo firmaron en España, en aquel entonces Cavallo, con el gobierno de Menem, firmaron este acuerdo, donde ahí Argentina, terminamos de perder la guerra, la osadía de haber atacado al Imperio Británico, volvieron las relaciones diplomáticas y empezaron, si ustedes recuerdan, una de las cosas también sustanciales, el cambio de la ley de minería que tenemos en el país y se están llevando todos nuestros recursos, entre otras tantas. El acuerdo de Forado y Duncan, que recientemente el Gobierno Nacional, y después de mucha lucha también nuestra, ha decidido no darle más validad. Porque ahí también estamos no solo entregando los recursos, sino que le estábamos cuidando el mar, porque una de las exigencias que tenía ese acuerdo nefasto era que Argentina se comprometía a patrullar los mares del sur para que no haya pesca ilegal. Y la pesca se la llevan ellos. O sea, le estábamos cuidando el recurso a ellos. Es patético. Pero eso es así. Lo de los vuelos, como me dice Jorge, también es cierto. Querían vuelos de San Pablo o del continente porque tienen un grave problema de abastecimiento, más que nada en víveres frescos, carnes y verduras. Bueno, podemos seguir mucho, no vamos a profundizar. La idea es no aburrirlos, no marearlos, pero sí tirarle algunos conceptos para que luego ustedes puedan profundizarlo o que tengamos un conocimiento más acabado y más profundo de cuando hablamos de Malvinas. Y por último de esta parte es, hoy más del 30% de nuestro territorio está usurpado y usufructuado por el Imperio Británico. Se llevan todos nuestros recursos. Malvinas, como lo vamos a ver un poco más adelante, también es una posición geoestratégica y geopolítica fundamental en los mares del sur. Es la puerta de entrada a la Antártida. Es el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo.
porque el otro paso o es el canal de Panamá, pero es privado. Por allí no pasan los buques de guerra ni los grandes cargueros, pasan por acá abajo. Entonces, teniendo Malvinas, por eso los ingleses querían hacer un puerto profundo en Puerto Argentino, para tener el control de ese paso. La siguiente. Hablamos un poquito de riquezas. Cientos de miles de toneladas que se llevan anualmente, que son nuestras, que entre otras cosas, como hablábamos también con una diputada hace un ratito, los habitantes ilegales de las islas han logrado tener el ingreso per cápita más alto del mundo, gracias a la venta de los permisos de pesca que nos pertenecen a nosotros. Los kelpers, que dicho sea de paso, a ellos no les gustan que le digan kelpers, porque no sé si saben qué significa kelper. Kelper es el nombre de una alga marina que no tiene raíz, que anda por las mareas de acá para allá. Por eso le dicen kelpers a los habitantes ilegales de Malvinas. Y eso se lo pusieron los ingleses, porque no tienen raíces, no son nativos. Por eso incluso la resolución de la 2065 dice que hay que, en Argentina e Inglaterra, negociar el tema de soberanía, cuidando a los habitantes los derechos, pero no sus deseos, porque esto es un programa bilateral entre Argentina e Inglaterra. Siguiente, por favor. Hablando de los recursos, fíjense, y esto es bastante viejo porque es del 19, pero en 10 años, para poner en valor, solamente en 10 años, más de 600.000 toneladas de calamar, el calamar argentino. Significó casi 8.000 millones de dólares. Este año los ingleses publicaron que fue la captura de calamar más alta de la historia con, no sé, la cantidad de cientos de miles de toneladas. Entre otras cosas, están depredando el recurso. Si siguen así, en breve no va a haber más calamar argentino en nuestros mares. Siguiente. El potencial petrolero. Otro dato chiquito, que las islas cuentan con un yacimiento marítimo que es casi la mitad de lo que hoy produce Vaca Muerta. Hace un tiempo investigadores de YPF nos habían dicho que la cuenca de Malvinas tiene más petróleo que Arabia Saudita. Claro, hoy ese petróleo no se puede explotar porque está en el mar, se le dice que es offshore, no está la tecnología, pero seguramente de acá a algunos años va a estar esa tecnología. Y nuevamente, si seguimos así, ¿quién se lo va a llevar el petróleo? El Imperio Británico. Siguiente. Los nodos polimetálicos. Vendría a ser la minería que hay en el fondo del mar. Preciosísima y valiosa, por ejemplo, para el tema de las baterías, las mini baterías que se están haciendo ahora con la tecnología que tenemos, las computadoras, los teléfonos, todo hoy funciona a batería. Como el litio, algo similar, que también tienen yacimientos, han descubierto en toda la plataforma marina nuestra. Otra, la siguiente. El potencial económico del mar, una investigación que hicieron en el 2016. Potencial, pero del 2016 al 2035 se estima un potencial económico de 670.000 millones de dólares. Con un desarrollo de petróleo, energía, pesca, acuicultura, turismo, industria naval, cantidades de puestos de trabajo, más de 568.000 empleos. Nuevamente, todo eso desconocemos, no está en agenda, y como siempre decimos, no podemos defender lo que no conocemos, lo que no amamos. Bueno, empezar a profundizar y conocer un poquito más para poder defender lo que tenemos en riquezas en nuestra zona. Siguiente. Lo que decía recién, la relevancia geoestratégica y geopolítica que tiene Malvinas, que cuando hablamos de Malvinas son las Georgias y las Sandwich del Sur, la Antártida y el mar adyacente. No son solamente las islas, es un componente, es un conjunto. El puerto de entrada, los recursos naturales, la base de la OTAN, y que utilizan
como plataforma para desembarcar en toda Latinoamérica. Siguiente. Por último, en esto de los recursos y de las riquezas, está el proyecto Pampa Azul, que entendemos que también es poco conocido, poco estudiado y poco usado en el buen sentido. Tiene su base en la Patagonia, en Puerto Madryn, Chubut, un centro de investigación de excelencia, donde tienen investigadores con acabada información y trabajos durante años, con el conocimiento de los recursos, de las riquezas, pesca, petróleo, minería que tiene nuestro mar patagónico. Y también estuvieron con nosotros el año pasado en el Congreso y están abiertos a compartir lo que necesitemos, lo que se necesite para elaborar proyectos, propuestas y acciones en línea de defender nuestros mares. La siguiente. Bueno, entonces acá decimos qué hacemos, ya tenemos un breve panorama de lo que son las islas, sus recursos, de lo que estamos hablando, y nosotros entendemos que este es el espacio para debatir y que necesitamos de ustedes, porque ustedes son los que tienen el mandato y que nos van a poder ayudar, un poco de lo que hablamos hoy a la mañana, lo que hablaban ustedes, ir como bloque a peticionar a Nación que nos miren de otra manera y que nos escuchen de otra manera cuando hablamos de los recursos y de nuestros cuidados. Entonces, tenemos varias propuestas. Siguiente. Una es, la verdad, orgullosos de lo que estamos haciendo en Río Negro, el acompañamiento que tenemos, la escucha, y queríamos proponerles que pueden ir replicando las leyes que tenemos en nuestra provincia. Ahí ustedes tienen una carpeta con algunas de las leyes que tenemos, las más sustanciales, y que sería realmente oportuno e importante que tengamos las provincias patagónicas ese tipo de leyes, como por ejemplo la ley de Malvinas en la currícula educativa, donde estipula trabajar Malvinas en todas las áreas, en todos los niveles, en forma transversal, no solamente en geografía o en historia. Podemos trabajar Malvinas y las riquezas transversalmente en todos los temas. Entonces, los invitamos a poder replicar esta ley para que en las escuelas puedan conocer en profundidad, porque también el objetivo, nosotros decimos que vamos a recuperar Malvinas de las aulas, que tenemos que seguir difundiendo, divulgando, educando, y las futuras generaciones son las que van a tomar el poder el día de mañana, y que entonces con mayor conocimiento seguramente también van a defender entonces lo que estamos hablando ahora. Que entendemos que muchas veces es por desconocimiento que es lo que sucede, como aceptar estos acuerdos o a lo mejor no tener tan presente el tema pesca. Está el Consejo Federal Pesquero, que las provincias patagónicas, por lo menos las 5 que el mar baña nuestras costas, somos participantes de ese consejo. Bueno, entonces promover este tipo de leyes. La del observatorio también, sería fantástico que haya más observatorios en la Patagonia y que podamos interactuar en conjunto. Bueno, ahí tienen algunas más, para no extenderme tanto, pero tienen algunas más de carácter de la causa Malvinas. El objetivo es justamente lo que decíamos, acompañar y realizar estos pedidos o exigir al gobierno nacional que se compromete y que se comporte como nosotros estamos hablando, como también lo decía la gobernadora hoy a la mañana. La Patagonia, si bien no tenemos un número muy elevado de habitantes comparado con otros puntos del país, pero sí tenemos todas las riquezas que se nutre el país. Y esas riquezas las tenemos que cuidar y tenemos que mirar al mar, y al mar adyacente, a la Antártida y a las islas. Otro pedido que le hacemos, el año pasado, les cuento, el año pasado hicimos en Bariloche Congreso Nacional, primer Congreso Nacional por la soberanía en el Atlántico Sur, por Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur. Más de 350 asistentes que tuvimos que cerrar el cupo,
muchas escuelas, docentes, directores, institutos de formación docente, 4 universidades nacionales, investigadores, académicos, antropólogas como Rosana Guber, si la han escuchado alguna vez, que hace más de 30 años viene trabajando en la causa Malvinas. Estuvo el Instituto Geográfico Nacional, estuvo el Pampa Azul, estuvo el Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí tienen las conclusiones que sacamos, que elaboramos en ese congreso. Estos investigadores, investigadoras, analistas de la causa Malvinas, nos sorprendieron porque dijeron que fue un punto de inflexión y fue un antes y un después de cómo trabajar y tratar la causa Malvinas. Los docentes nos decían, hemos aprendido cosas que no sabíamos y ahora tenemos una visión distinta de lo que es Malvinas. Ese es el objetivo. Acá estoy mirando a Mónica Silva, hoy actual legisladora, fue ministra de Educación en nuestra provincia y también con ella empezamos ya hace más de 8 años trabajando este tema educativo porque entendemos que ese es el camino. Se entusiasmaron tanto, incluso la provincia de Tierra del Fuego, que lamentablemente hoy no están presentes, se propuso realizar el segundo congreso este año en Tierra del Fuego para la primavera. Y estamos en ese camino para ver si podemos concretar, porque la idea es realizar ese congreso cada 2 años, cada año en distintas provincias, así que cualquier otra provincia también se puede sumar a replicar, porque es urgente y necesario, entendemos que es así, urgente y necesario difundir, divulgar, y más en la comunidad educativa y en la comunidad académica, nuevamente, para entender lo que es Malvinas, de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas, es fundamental. Y hemos tenido un eco y una repercusión que al día de hoy sigue y que por eso estamos apuntando a poder replicarlo este año en Tierra del Fuego. Y el acompañamiento de ustedes, cada uno en las provincias, a propiciar a que se realice y a mandar a los equipos de educación, básicamente, que estén ustedes presentes, pero que manden también los equipos de educación para trabajar en conjunto y empezar a elaborar propuestas conjuntas en la región patagónica. Siguiente. Una de las propuestas o sueños que tenemos es poder armar un bloque patagónico por la soberanía. Quizás con ustedes, paralelamente, pero entendemos que sería, aparte de urgente y necesario, sería fantástico poder armar un equipo técnico con la capacidad que tienen ustedes, el conocimiento, la experiencia, y empezar a analizar entonces todos estos temas, ir tocando algunos temas y decir, bueno, ¿cómo podemos modificar esto? Si tenemos que ir a nación, bueno, que no vaya una provincia, vamos como bloque, 6 provincias a exigirle, tenemos que modificar esto. Por ejemplo, la ley de pesca o minería. Exigiéndole. Y qué mejor que como bloque, y qué mejor que salga de la Patagonia, de nosotros. No vamos ni a hablar, ¿no?, de lo que fue y lo que es Malvinas para el patagónico. De la misma manera, armar un equipo de educación. De nuevo, quizás, no decimos todas las sesiones, pero cada 2 o 3 sesiones poder estar nuevamente aquí si nos invitan con ustedes y que ustedes puedan traer sus equipos o un técnico del Ministerio de Educación y entonces empezar a armar trabajo conjunto en la región y entonces la región va al Consejo Federal, los ministros de Educación van al Consejo Federal de Educación que se reúnen con todos los ministros del país, con el Ministro de Educación de la Nación y exigirle también cómo debe tratar educación la causa Malvinas. Despegarle un poco de esto, como decíamos al principio, de que lamentablemente se sigue tocando en muchos sectores Malvinas dictadura. Nosotros decimos que, lo decimos con conocimiento de causa, porque hace más de 20 años vamos a las escuelas, a las universidades, seminarios y demás, y en la mayoría de las escuelas está el 24 de marzo por el tema de, por supuesto, de dictadura y demás. A la semana siguiente, el 2 de abril, y es casi lo mismo. Se mezcla mucho Malvinas con la dictadura. Tenemos que salir de ese estigma y tratar de hablar de Malvinas de cómo lo estamos presentando acá. Entonces, ¿qué mejor que con los ministerios de educación de todas las provincias elaborar propuestas, trabajar en conjunto,
para trabajar en la región y después que se replique en todo el país. O sea, esas son las dos propuestas claras que tenemos. No sé si está funcionando, no sabemos, pero teníamos entendido que estaba el Parlamento Educativo también, o un Consejo de Educación Patagónico, también convocarlos. Pero nuevamente, todo esto que estamos hablando, las propuestas, las tenemos que hacer con ustedes. Ustedes son los que nos pueden dar la posibilidad, las herramientas, el conocimiento, la experiencia, el tiempo, el mandato para poder llevar adelante este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Nos basamos en la disposición transitoria primera, que nunca está de más tenerla presente, donde dice que la nación argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Esto es lo que decimos, ¿no? Algo tenemos que hacer. Ese algo nosotros encontramos el trabajo en la legislatura, como nosotros en Río Negro, pero seguramente se puede reflejar en cada una de las legislaturas provinciales de ustedes, pero con conocimiento, con fundamento, con herramientas de que podamos armar presentaciones, proyectos fundamentados, con la Constitución argentina atrás, como herramienta para decir, bueno, en la Patagonia queremos esto. Desde la Patagonia estamos proponiendo este cambio, estamos proponiendo que realmente empecemos a hablar de soberanía y soberanía en el Atlántico Sur de esta manera. La siguiente. Como decíamos antes, recuperaremos Malvinas desde las aulas, desde este sentido de capacitación, de educación, de difusión, y que son los futuros ciudadanos los que el día de mañana van a estar acá sentados y que con mayor conocimiento entonces vamos a poder defender de otra manera nuestra patria. Difundir, divulgar, proteger y conservar el patrimonio cultural también. Estamos haciendo un relevamiento nosotros en Río Negro de todos los monumentos, de todos los nombres en las aulas, de todos los reconocimientos a los héroes en espacios públicos e instituciones. Otra cosa que también tenemos en Río Negro realmente es una ley bastante referente, de avanzada en el país respecto a la contención y al reconocimiento a los veteranos de guerra y a los familiares de los caídos. Entonces también los invitamos a que si quieren ver nuestra ley y que si quieren copiar, o sabemos que tienen leyes en las provincias, pero a lo mejor siempre algún artículo o algo que pueden modificar, como también ustedes pueden presentarnos a nosotros y a lo mejor en Río Negro podemos hacer algo que tienen ustedes y que nosotros no. O sea, un ida y vuelta. El trabajo sería ese, la propuesta, trabajar en conjunto en todas estas líneas de acción. No mucho más, para no extenderme, pero sí, bueno, sabemos que nos va a llevar años. Nosotros hace más de 30 años venimos luchando por una causa que decimos que sentimos el orgullo y el honor de haber tenido la posibilidad de haber defendido la patria. Tenemos un sentimiento interno muy fuerte respecto a lo que es la patria. Y nos duele mucho cuando vemos que los distintos gobiernos el tema Malvinas no lo tocan con la profundidad que entendemos que tienen que tocarlo. El proceso de desmalvinización caló muy hondo. La estrategia británica de poner ese manto y aparecer como que son amigos, aliados del país, y en verdad se están llevando todos nuestros recursos, también caló muy hondo. Entonces tenemos que de alguna manera despertar eso, despertar esos conocimientos
para nuevamente, como digo, poder trabajar en línea de modificar. Y otra vez, qué mejor que eso salga de la Patagonia, de nuestra Patagonia, del sur. Proponer, accionar. Es la única manera, entendemos, de manera pacífica, de forma pacífica, que podemos aspirar al futuro a tener la soberanía plena en nuestro territorio. Como decimos hoy, no somos un país soberano. Tenemos más del 30% de nuestro territorio usurpado. Usurpado y con una base de la OTAN en nuestro territorio. De alguna manera tenemos que empezar a actuar. Sabemos que podemos contar con el acompañamiento de ustedes porque también está ese espíritu y más el espíritu fuerte del patagónico. Bueno, una estrategia es esta, que es la que le proponemos, de trabajar en conjunto. Nos ofrecemos para lo que necesiten, las veces que sea necesario que vengamos o estar comunicados, ahí tienen nuestros datos, que le mandemos información. Toda la información y todo lo que hablamos está fundamentada, hay investigaciones, académicos, libros, historias que respaldan todo lo que estamos diciendo. Y nuevamente tocamos muy poquito para no aburrirlos, porque es muy profundo el tema, pero sí que sean disparadores y que se contagien para poder trabajar en conjunto y aspirar a un país más pleno, más soberano y equitativo, porque también de ahí va lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que hablaba la gobernadora a la mañana, de la soberanía territorial. No es solamente el territorio, sino es económica, social y política. Y deberíamos apuntar a tener esa soberanía plena para el pueblo de la nación argentina. Así que gracias nuevamente, realmente es un honor, un orgullo, pero desde el corazón le queremos decir el sentimiento que sentimos, el estar con ustedes y el agradecimiento y las charlas y los abrazos. Los abrazamos. Muchas, muchas gracias. Ahora, si me permiten, ya nos conocemos, por eso no los presenté, pero bueno, Ricardo Flores, parte del equipo, y Jorge Torres también van a hablar unos minutos como para cerrar, y luego, si tienen preguntas o debatir o lo que quieran, a disposición. Bueno, señores, señoras, amigos de la Patagonia, quiero empezar por el final. Quiero invitarlos a que sean protagonistas de un hecho histórico único en la historia argentina. Recuperar Malvinas de nuestras aulas. Sara Stannard, ¿la conocen? Directora de enseñanza de la historia de las Islas Falkland en los establecimientos educacionales de nuestras Islas Malvinas. Sara enseña la historia, dice ella, como se debe, no como propaganda. Hasta eso nos provoca. Sara enseña a los alumnos de primaria hasta los 16 años para que aprueben justamente estos contenidos de la currícula para tener derecho y acceso a ser trasladado a Inglaterra y tener no solo la ciudadanía, sino todas las enseñanzas que le brinda el Imperio Británico. Nosotros todavía estamos mirando hacia otro lado. Somos actores y protagonistas de nuestro propio destino. Hoy les vengo, lo voy a hablar en forma personal, pero obviamente que estamos todos los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro aquí, pero como docente le vengo a pedir que nos sumemos y repliquemos este contenido de esta ley, la 5.433, que marcó un hito histórico en la provincia de Río Negro por ser incorporada dentro del diseño curricular, y cuando digo diseño curricular, como elemento cotidiano que puede tener el docente cuando elabora sus propios programas y baja sus contenidos. El docente debe incorporarlo. Y como dice Rubén Pablos, como eje transversal en todas las áreas y en todos los niveles de la educación rionegrina. Qué lindo sería que lo podamos transmitir en toda la Patagonia. Qué lindo sería que de alguna manera entendamos que lo que no se enseña
no se aprende y no se ama. El objetivo es favorecer la causa nacional malvina y su punto estratégico, el mar argentino, el océano Atlántico, el Atlántico Sur, donde está el escenario principal, donde se va a debatir si realmente el destino va a ser de los patagónicos o de unos pocos británicos piratas, invasores, que ocupan nuestras Islas Malvinas. No podemos dejar los protagonistas, mujeres, hombres y niños, que ya desde 1829, cuando se proclama la primera gobernación y se establece Luis Bernet, donde se lo manda a tratar de organizar los establecimientos rurales con sus poblaciones y defender los derechos pesqueros ilegales que ya los británicos y norteamericanos estaban usurpando y depredando ya en aquellos momentos. Cuando hablamos de la historia, tiene que ser revisada completa y tener una mirada de 500 años hacia atrás. Desde la misma llegada de los colonos, de Colón, cuando nos encuentra este territorio, y cuando se hacen las bulas papales y el Tratado de Tordesillas, para entender cómo se fue conformando, gracias, este Estado y este Estado nacional. Esa mirada de la historia nos permite a nosotros mirar hacia atrás para ver de dónde venimos, de dónde provenimos, y cómo se fue conformando este virreinato y las separaciones del continente latinoamericano, o de todo el continente americano. Entre ellas, tenemos que observar que fuimos liberados, fuimos independientes y heredamos todos esos argumentos geográficos, históricos y jurídicos que realmente ya venían proclamados por la lucha de nuestra independencia de la mano de San Martín, Belgrano, héroes, y de nuestras mujeres que estuvieron al frente de batalla, como Machaca Güemes, como Juana Zurduy, como tantas otras mujeres anónimas en nuestra historia. Fue una construcción colectiva que quiso reafirmar y componer esta hermosa Argentina que tenemos. Que hoy tenemos, después de aquella guerra, 40 años de democracia, que hoy lo estamos conmemorando y lo estamos festejando, y con alegría podemos decir que la Argentina se encamina libremente a tomar sus propias decisiones, no impuestas, pero sí la tenemos que comprender como protagonistas, tanto mujeres como hombres que marcan el destino. Y el destino está justamente marcado en la responsabilidad y el compromiso de nuestros legisladores patagónicos. Tenemos que tratar de buscar la integración territorial de toda nuestra región, no solo como nación, pero sí como fortalecer las bases elementales de la conformación de nuestra Patagonia. Soberanía, educación y cultura son tres ejes fundamentales que no podemos obviar, porque justamente lo que nos están imponiendo hoy es una batalla cultural de la cual estamos perdiendo, pero estamos perdiendo por la falta de acción de nosotros. Nos proclamamos o expresamos reivindicaciones o reafirmaciones de que exigimos a Gran Bretaña a sentarse a dialogar. Sí, es válida, pero también los invito y por favor tenemos que hacer acción sobre esto que estamos reafirmando. No se puede conocer cuáles son los motivos que llevó y condujo a una guerra en 1982 si no hacemos una revisión histórica, geográfica y jurídica que realmente nos respalda, como nos respalda esto que me acompaña acá, el alegato Ruda, que en 1965 fue un triunfo de la nación argentina ante las naciones del mundo. La resolución 2065 del canciller Bramuglia fue la expresión más firme de lo que realmente hoy estamos debatiendo aquí. Ahí se proclamó Naciones Unidas diciendo que realmente la población era implantada y no tenía derecho a la autodeterminación. No se podía declarar justamente como Estado independiente, cosa que desconocemos muchos. Y en el establecimiento educacional aún más. La integridad territorial que nos presentaba este alegato nos estaba diciendo que teníamos todos los derechos
y los argumentos por los cuales Gran Bretaña no se quiere sentar a dialogar, porque sabe que ahí está derrotado. Y solo tiene la acción bélica, como lo demostró en 1833, que fueron los que iniciaron esta guerra, y que después la iniciaron nuevamente agrediendo a las fuerzas argentinas que se habían establecido y que inmediatamente habían ido a buscar la proclama de aquella resolución 2065 para sentarse y presionar justamente a Gran Bretaña, que desobedeció totalmente, y los cálculos de la fuerza militar, ¿sí?, fueron totalmente nefastos. Nos condujeron a una guerra. Guerra que nosotros hoy la ponemos simplemente en una línea histórica de 74 días, dentro de un contexto histórico de 500 años que tenemos que revisar. No solo los 500 años anteriores, sino los 40 años que nosotros venimos ahora a conmemorar el aniversario de la democracia. ¿Dónde estamos ubicados? Lo cierto es que lo único que les quiero decir es que tenemos nosotros la posibilidad de ser protagonistas de nuestro propio destino, porque hombres y mujeres de la Patagonia están escribiendo esta historia hoy, con 40 años de democracia, pero debemos forjar a nuestras futuras generaciones para bajar esos contenidos, estas estrategias, este marco de un repositorio de marcos pedagógicos, de enseñanza, que proclamen todo esto que se plasmó en este PowerPoint, pero también que nos proclame en una reafirmación de qué es lo que va a ser y cómo se va a conducir la Patagonia frente a que hoy lo podemos visibilizar, enemigo histórico de nuestro país. Los invito a recuperar nuestra soberanía a través de nuestras aulas. Gracias. Antes que hable Jorgito y ya vamos al cierre, quería compartirles. El año pasado, en la sesión en Bariloche, nosotros le entregamos a la mayoría de los legisladores una carpeta y entre ellas este documento, ¿sí?, Malvinas y Soberanía en la Escuela Rionegrina, ¿sí?, es un núcleo de aprendizaje prioritarios transversales. Elaboramos esto con el equipo de educación, con la dirección de niveles, con los directores de todos los niveles, porque tampoco, luego de tener la ley, tampoco quisimos imponer un libro o una manera, sino que buscamos un consenso y que participen los docentes, los directores y que aporten pedagógica e históricamente todo este contenido. El que no lo tenga o la que no lo tenga, si quiere, trajimos algunos documentos. Igualmente, en la carpeta que tienen, van a ver que está la página web del observatorio y allí tenemos toda la documentación también, que esa la pueden utilizar en el buen sentido y que es otra cosa que podrían replicar, donde hay documentación para todos los niveles, desde lo jurídico profundo hasta para que el docente de jardín, primaria o secundaria pueda tener material pedagógico, videos, documentos para bajar al aula y pueda trabajarlo. Si quieren documento, después se lo compartimos. Señor presidente, señoras y señores legisladores, yo voy a ser breve, pero siento que estamos en el espacio político que hace mucho tiempo aspirábamos a estar. Empezamos hace mucho tiempo en nuestra provincia de Río Negro y el camino no fue fácil para nada. Todo lo que se habló, el proceso de desmalvinización fue muy fuerte. Tomamos otras armas, pero nunca dejamos de combatir. Hoy estamos combatiendo con herramientas legales, con armas legales y con un gran acompañamiento desde el sector político de nuestra provincia. Ese acompañamiento es el que pido en este Parlamento patagónico, porque, como se dijo, son ustedes los actores que nos van a permitir seguir hablando de la causa Malvinas. Nosotros, hace 41 años, se van a cumplir este 2 de abril próximo, dimos una batalla con el uniforme de San Martín y la bandera de Belgrano. Fuimos a defender un territorio que nos pertenece
por historia, geografía y geopolítica y jurídicamente, perdón. Pero bueno, hoy, a 41 años, no dejamos de combatir, seguimos. Nosotros no somos excombatientes. Nosotros seguimos combatiendo por nuestra causa Malvinas. La guerra fue un error y un horror, como dijo Rubén, pero nosotros a partir de ahí dejamos de... Nadie vuelve de una guerra como fue. Y dejamos de ser lo que éramos para convertirnos en esto. Y hoy encontramos a Luis. Luis es muchos más, muchos Luis hay por ahí, somos muchos los veteranos de guerra. Quizás a nosotros nos toca representar. La realidad del veterano de guerra no es esta. Todos sabemos lo que hizo la posguerra, lo que hicieron los primeros años, pero bueno, entendemos hoy que nuestra sociedad necesitaba hacer ese análisis y el proceso fue duro, más suicidios que muertos en combate. No queremos que eso siga pasando. Entonces, humildemente les pido esto, que nos acompañen, que despertemos a nuestra Patagonia, que vayamos al Congreso de la Nación con propuestas, con fundamento, porque nuestras islas fueron, son y van a ser por siempre argentinas. Depende de nosotros. Como dijo Ricardo, es un momento histórico para nosotros, espero que ustedes así lo tomen. Y simplemente un gracias profundo a Santa Cruz, al Calafate, por permitirnos este espacio. A nuestros legisladores de Río Negro, nada, porque sé que están y van a estar siempre. Invito a las 5 provincias restantes a que copiemos en el buen sentido todo lo que venimos desarrollando desde la querida de Río Negro. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, consulta, estamos acá y si no, cerramos. Estamos conectados igual como dijimos, tienen todos los contactos. No sé, algún diputado, alguna diputada. Valeria. Gracias. Bueno, buenas tardes. No, yo en realidad no tengo ninguna pregunta. Simplemente quiero agradecerle su presencia. La verdad que es sumamente importante aprender cada vez que venimos y es la misión del Parlamento malvinizar, por lo menos lo tomamos así desde el principio, de cada sesión, por lo menos de la que participo. Así que me parece sumamente interesante todo lo que expusieron con respecto a las intenciones del gobierno británico. Creo que es por ahí de que también empecemos a transmitir esa información que es tan importante para poner en valor toda la situación y lo que significa y lo que implica, y cuando hablamos de soberanía territorial, de geopolítica, poder entender nosotros mejor esto de los recursos que tenemos y que por ahí no apreciamos por desconocimiento. La verdad que bueno, el desconocimiento, hoy también lo hablábamos en una comisión, no es algo de que avergonzarnos en principio, pero sí ocuparnos, ¿no? Y preocuparnos y ocuparnos de eso. Así que nada, simplemente agradecerles el trabajo que hacen, que lo sigan haciendo, que vamos a tomar la posta, entiendo que desde este Parlamento lo vamos a hacer, y bueno, tratar de, estamos capaz a este horario un poco como con un montón de información, pero hemos tomado apuntes, tenemos sus contactos acá y vamos a seguir de cerca todo el trabajo del observatorio que ustedes hacen, así que muchísimas gracias por estar presentes. Gracias, gracias Valeria. Muchas gracias a ustedes. Mira, un bocadito de lo que decís de recursos, nos olvidamos de decir esto. Cuando presentamos el programa Pampa Azul, nuevamente nosotros estudiamos la pampa húmeda, la pampa verde. ¿Por qué Pampa Azul? Bueno, porque es el mar y porque tiene tanto más recursos que la pampa verde. Otra cosa, perdón. Dije, la realidad de los veteranos no es toda la misma. Entonces quizás haya provincias que los veteranos no estén en este camino, pero bueno, por ahí convocarlos porque bueno, somos actores vivos de aquella gesta, pero
por ahí si se necesita formar equipo, pedimos que no sea precisamente un veterano, por ahí podremos armar equipo con funcionarios, con empleados técnicos que ustedes consideren. Bueno, qué decir de esto que venimos trabajando hace tiempo y lo venimos trabajando en conjunto. Yo creo que lo más importante en esta lucha que tiene futuro, que tiene un pasado, ¿no? Como decía Jorge, que nos duele, pero que tiene un futuro y tiene una explicación histórica, y que la guerra fueron 70 y algo de días en esta línea histórica de tanto tiempo. En ese proceso me parece absolutamente rescatable que la lucha se da en el ámbito educativo. La lucha sigue en el ámbito educativo, porque ese es el lugar en el que podemos dar cuenta de lo que somos, quiénes somos, cómo somos. Es el lugar donde podemos dar cuenta, por ejemplo, de la cartografía que ustedes muestran, el mapa completo. Y hoy con los recursos tecnológicos que tenemos podemos mostrar las fotos satelitales y identificar claramente la plataforma continental y cómo Malvinas está dentro de nuestra plataforma, y lo podemos mostrar claramente a los chicos de la escuela, se los podemos decir, les podemos ilustrar, y que Malvinas no sea nada más que una mención que tiene que ver con una decisión no compartida, con una decisión en el ámbito de gobiernos no democráticos, en el ámbito de gobiernos que se instalaron por la fuerza. Malvinas para nosotros tiene que superar esa parte y verdaderamente dar cuenta del proceso histórico y de todas las implicancias geográficas, geopolíticas y jurídicas que tiene para la Argentina. Pero es una lucha por darse, la lucha en el aula, es por generarla, todavía no lo estamos haciendo. Yo, que me dediqué toda mi carrera a la enseñanza de la historia, me acuerdo de unos libros que se enseñaban en la escuela primaria, muy buenos, una colección que se llamaba Una historia argentina, de pequeños libros ilustrados en blanco y negro. Pero en el punto en que el libro número 10 llegaba a la Guerra de Malvinas, el tomo 10 llegaba a la Guerra de Malvinas, las imágenes dibujadas y el texto solamente remitía a la decisión de un gobierno no democrático. Solo remitía a eso. Entonces, como dice Rubén, en la escuela la efeméride del 2 de abril se mezcla con la del 24 de marzo. Y nosotros tenemos que salir de ahí para darle el verdadero contenido que la causa de Malvinas tiene para la historia y para la política de nuestro país. Y de ese modo, si nosotros lo enseñamos de ese modo, vamos a estar verdaderamente luchando por la soberanía que no tenemos efectivamente hoy, pero que sí podemos tener en el futuro. Y también hay una parte muy importante que la educación nos aporta, que es darle sentido y contexto internacional a semejante decisión que vivimos en 1982. Entonces eso nos vincula con un presente en donde seguimos padeciendo las consecuencias de la toma de decisiones del neoliberalismo. La toma de decisiones del neoliberalismo significó un acuerdo que para los ingleses era muy fuerte, el acuerdo muy viejo, ¿no? De la década del 40, creo que Montpellier se firmó finales de la década de los 40. ¿Pero qué se firmó ahí? Se firmó que los países capitalistas querían por todos los medios profundizar las desigualdades sociales porque ya se daban cuenta de que la ganancia no era la suficiente, no era la ganancia que el capitalismo deseaba. Entonces, Margaret Thatcher, haciéndose eco de todo esto, había generado una política pública al interior de su país que estaba produciendo serios conflictos sociales. La guerra es una manera que Thatcher tuvo de salirse de sus conflictos internos y tirar la pelota a través del Atlántico y que esa pelota llegara a Malvinas y explotara ahí. Entonces, eso hay que enseñarlo también en la escuela.
Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, de modo tal que cuando digamos Malvinas, en la cabeza de las estudiantes y los estudiantes de nuestras escuelas, en la cabeza de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, aparezcan todas estas conexiones, todos estos nexos, y de ese modo le demos sentido, y verdaderamente la guerra haya tenido, entonces, en la historia de nuestro país, el sentido de poner de manifiesto esta lucha, pero ahora a través del conocimiento, ¿no? Eso, nada, agradecerles enormemente que estén acá y que nos hagan pensar en esto, que nos hagan reflexionar acerca de estas cuestiones y repensar posicionamientos que tenemos a veces desde distintos lugares y a veces desde el sentido común, repensar esos posicionamientos escuchando lo que ustedes tienen para decir, lo que ustedes han elaborado en la dirección, en el observatorio y lo que vienen luchando y trabajando para que esto se haya concretado como una ley que incorpora a los diseños curriculares la enseñanza, ¿no?, de la causa, darle un sentido a esto. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias Moni. Los veteranos de guerra aprendimos a ser pacientes. Recién dijiste que por ahí todo es a futuro, pero lo que notamos es que los tiempos se van acelerando, o sea, va todo un poco más rápido. Para llegar aquí tuvimos que llegar 41 años, pero yo sé que de aquí en adelante, con el apoyo de todos ustedes, como lo venimos haciendo en Río Negro, seguro que los tiempos se van a acelerar y somos muy optimistas en esto. En Río Negro, el año que viene, 2024, si Dios quiere, va a estar en funcionamiento, porque vamos a trabajar todo este año con el Instituto de Formación Docente. Hablábamos de la ley Malvinas. La 5433 no fue una ley impuesta. Nosotros fuimos a la educación. Eras ministra, explicamos qué queríamos, nos entendiste. Fuimos a las direcciones de todos los niveles, explicamos lo que queríamos, nos entendieron. Ya no vieron un veterano de guerra hablar de la guerra en Malvinas, sino venía a hablar de la causa. Y eso fue lo que nos permitió la ley consensuada. En la legislatura de Río Negro se sacó una foto en ese momento que fue un hito, porque el vicegobernador dijo: nunca vi legisladores bajar de las bancas y unirse en una foto. Bueno, esa es la causa Malvinas, ese es el futuro, esa es la educación. Así que simplemente quería decir esto, que la ley que salga en las distintas provincias sea consensuada con los docentes, porque es con ellos que tenemos que trabajar, ahora y a futuro. Simplemente decir y tomar justamente esto del planteamiento que está haciendo la legisladora Silva. La cuestión y causa Malvinas es mucho antes de 1982. Esto nace que genere un sentimiento y una emoción y una integridad de emociones y de actitudes de todos los argentinos y argentinas. Pero a su vez también quiero decirles que en 1982 el pueblo estuvo unido y el marco político también estuvo unido detrás de esta causa, más allá de los errores y de los equívocos. Durante 40 años se conmemoraron todos los actos 2 de abril y cada acto 2 de abril todas las líneas e ideologías políticas se unieron en el mismo acto donde no hubo diferencias. Malvinas une. Y si Malvinas une, ¿por qué no vamos detrás de ese camino para sacar no solamente a nuestra Patagonia adelante, sino también a nuestro país hacia adelante? Si realmente esos jugadores de fútbol que nos unió el año pasado en un cántico de aquellos pibes de Malvinas que jamás olvidaré, nos unió a todos. Y fue una caricia del alma para nosotros porque derramábamos lágrimas cada vez que escuchábamos esa canción. Gracias. Gracias. Bueno, creo que estamos llegando al fin de la jornada.
La verdad que primero quiero decirles algo de una sugerencia que hicieron. Nosotros ya modificamos el mapa bicontinental. Si bien es un diseño, un logo, pero sí está. ¿No? Si lo quieren ver ahí. Está la Antártida. Es un logo, pero sí incorporamos, ¿se acuerdan? Creo que fue en Ushuaia, hicimos la modificación y pusimos el... De todos modos, muchas gracias por las sugerencias y creo que han sido acertadas las propuestas y entendemos también, creo que todos, que tiene que pasar por la educación. Nosotros hemos sancionado la ley de Santa Cruz y todavía no se aplica. Digo, creo que hay 3, 4 cosas importantes que ustedes han planteado, que hay documentos muy serios, que creo que los tenemos que incorporar de manera concreta, no solamente acá en la Patagonia. Este Parlamento Patagónico sí siente a Malvinas como parte de su territorio, lo hemos manifestado en cada uno de los encuentros que hemos hecho, en cada una de las provincias a las que hemos ido, y agradecemos siempre a los veteranos por sus enseñanzas, por su explicación de qué se trata, ¿no? Así que creo que es un poco una síntesis de lo que hemos sentido en este momento con ustedes. Así que yo, en nombre de mis pares, enormemente agradecido por su ponencia, por sus explicaciones y por este concepto de separar un poco la guerra de lo que es Malvinas, para poder interpretarla de otra manera. Así que a mí me pareció lo más importante de esta jornada. Y bueno, voy a invitar ahora a los presidentes, Valeria, Rodi Ingram, bueno, Valeria de La Pampa, Rodi de Chubut, Marinado, Alejandro. ¿Quién más me queda por ahí? ¿Alguien más? Para entregar los presentes, así que les pedimos que nos acompañen aquí. ¿Me permite usarla un ratito? ¿Acá? ¿Vamos ahí? Viene acá mi compañero. ¿Se la pusieron la Agarrátela atrás. Un ratito, un ratito. Ah, sí, ¿qué tal, Mami, Luis. Si no, vamos al piso, enseguida, cuidado ahí. Vamos todos. Que nos vayan diciendo quiénes miramos. ¡Viva Malvinas! Sí, los veo, son divinos. Ah, se las achiqué, no sé quién es.
Hasta aquí estábamos transmitiendo lo que fue esta primera jornada del Parlamento Patagónico 2023. Esta primera sesión se trataba hasta recién del panel Malvinas, Patagonia y Soberanía, donde se le dio la bienvenida a veteranos de guerra de Malvinas de la provincia de Río Negro. Disertaron Rubén Pablos, Jorge Torres y Ricardo Flores, integrantes del Consejo Directivo del Observatorio Malvinas de la provincia de Río Negro. En esta presentación abordaron diferentes temas, por ejemplo, los recursos naturales de las islas, Antártida, mar argentino también, y todo lo referente a la educación y la malvinización. Además, se habló de proyectos de leyes que se van a presentar en la provincia de Río Negro por parte del Observatorio de Malvinas Argentinas y de la legislatura de esa provincia. También se informaron acerca de las conclusiones del primer Congreso Nacional por Malvinas y la Soberanía que fue realizado en San Carlos de Bariloche. Este fue un paso previo al segundo Congreso Nacional que se va a realizar en Tierra del Fuego este año. Bien, así escuchamos entonces y compartimos la palabra de estos integrantes del Consejo Directivo del Observatorio de Malvinas de la provincia de Río Negro. En instantes nada más vamos a tratar de hablar justamente con este veterano de guerra de Malvinas, Rubén Pablos, de Río Negro. Y nosotros vamos a estar, por supuesto, mañana con la transmisión de todo lo que va a ser el cierre de esta sesión del Parlamento Patagónico aquí en el Calafate, tierra de glaciares. Vamos a hacer una brevísima pausa para retomar justamente con la palabra de este veterano de guerra de Malvinas, Rubén Pablos.
Continuamos entonces con la transmisión, la cobertura en exclusiva de esta Cámara del Pueblo de la provincia de Santa Cruz y esta primera sesión del Parlamento Patagónico 2023. Vamos ahora, después de finalizado este panel Malvinas, Patagonia y Soberanía, vamos a hablar con Rubén Pablos, como recién decíamos, veterano de guerra de Malvinas. Él es integrante del Consejo Directivo del Observatorio Malvinas de la provincia de Río Negro. Bueno, bienvenido al Calafate, bienvenido a Santa Cruz y bueno, recordar y contarle un poco a la gente cuáles han sido los temas que han podido tratar con el resto de los integrantes de veteranos de guerra de Malvinas de Río Negro. Bueno, buenas tardes, primero gracias por todo el cariño y el recibimiento que hemos tenido aquí en Calafate, en Santa Cruz. Ya veníamos trabajando el año pasado con el Parlamento Patagónico, por eso fuimos convocados y apreciamos mucho y agradecemos esta posibilidad de exponer, por un lado, las acciones y las actividades que venimos desarrollando en Río Negro. Entendemos que Río Negro es pionera en muchas leyes respecto a la causa Malvinas, es referente en el país. Puedo nombrar, un ejemplo, la ley de educación, la currícula educativa que dictamina la enseñanza de la causa Malvinas en todos los niveles, en todas las áreas y transversal. Y cuando hablamos de causa, que ese es uno de los puntos centrales que tenemos, es que básicamente cuando uno le pregunta a cualquier ciudadano, ciudadana, joven, adulto, ¿qué es Malvinas?, se remiten directamente a 1982, a la guerra, dictadura y derechos humanos. Y tenemos que entender que Malvinas tiene 500 años de historia y dentro de ese contexto es que tenemos que estudiar y trabajar. Entonces, la propuesta al Parlamento es que trabajemos en conjunto, porque la Patagonia, Malvinas es parte de la Patagonia, recordemos que Malvinas pertenece a Tierra del Fuego, los recursos naturales, las riquezas que tenemos en las islas Malvinas, Georgias y Sangre del Sur, en el mar adyacente, es la puerta de entrada a la Antártida, es el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo. Entonces tenemos que conocer, profundizar. Y una de las propuestas que le hicimos al Parlamento Patagónico es que como bloque patagónico armemos un equipo de trabajo, un bloque por la soberanía, para entonces que no sea una sola provincia, que seamos como bloque las 6 provincias, exigir a la nación el tratamiento de esta causa Malvinas en conjunto. Y por otro lado, como también sostenemos, nosotros decimos que vamos a recuperar Malvinas desde las aulas, la educación es el punto central. Porque, por un lado, en el presente divulgar y difundir lo que es causa Malvinas en los establecimientos educativos, como decía antes, que no se hable solamente de Malvinas Guerra, sino Malvinas 500 años. Entonces, con referencia a este tema, perdón, habló otro de los veteranos de guerra que vino también de la provincia de Río Negro, ¿no? Específicamente de educación. Claro, es que somos un equipo, entonces nos repartimos en tratar de profundizar esto. Justamente lo que te decía, la ley de educación habla de esa línea, con la particularidad que la trabajamos en conjunto con todos los directores de los distintos niveles educativos de la provincia de Río Negro. Entonces de ahí nació la ley, no fue impuesta, y ellos aportaron la manera pedagógica de cómo bajarlas al aula. Porque tenemos que trabajar desde ese lado y tenemos que hablar Malvinas de esto, de los 500 años de historia, romper ese estigma, ese paradigma que seguimos discutiendo. Malvinas, guerra en 1982, Malvinas con los militares de aquel entonces, y dejamos fuera de la discusión al verdadero enemigo de la patria, que se está llevando todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas, y que tiene usurpado más del 30% de nuestro territorio actual. Agarramos el mapa bicontinental, que también lo pusimos, que por ley tiene que estar en todos los establecimientos educativos y en todos los establecimientos públicos. Entonces, si vemos el mapa bicontinental, claramente vemos que tenemos más del 30% de nuestro territorio que se lo está llevando el Imperio Británico. Entonces la propuesta es eso, es trabajar en la integridad territorial. Y como siempre decimos, si no lo conocemos no lo podemos defender. Bueno, ahí apuntamos a conocerlo, a difundirlo, a divulgarlo, para poder defenderlo mejor y en bloque, en conjunto. Y qué mejor que seamos desde la Patagonia,
que salga esta propuesta. Bueno, finalmente quería tocar el tema desde la parte emocional, ¿no? Porque se vivieron momentos bastante emotivos. Nos contaban que quien está a cargo de lo que es el audio de este evento es un ex veterano, es veterano de guerra. Caleta Olivia, Luis Massa, lo conocimos hoy, excelente. Sí, la verdad que, bueno, Malvinas aparte es eso, moviliza mucho. Yo les decía a todos, y hoy a todas, hoy lo dijimos nuevamente, a veces no se dan cuenta, ustedes, el pueblo, los vecinos, las vecinas, de lo que ha significado para nosotros este acompañamiento y este cariño. Es un abrazo al alma y es la fortaleza que nos dan día a día para seguir luchando. Así que muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias y mañana, bueno, seguramente será también otra parte emotiva este acto que se va a realizar en el monumento a los caídos en Malvinas, aquí en la localidad del Calafate. Sí, ese va a ser para nosotros un punto también central de las actividades de la sesión de este Parlamento Patagónico y así vamos a estar. Muy amable, muchas gracias. Bien, hasta aquí entonces la palabra de Rubén Pablos, que estuvo en este panel de Malvinas, Patagonia y Soberanía, junto a Jorge Torres y Ricardo Flores. Por nuestra parte, les recordamos que mañana se va a reanudar la transmisión de la Cámara del Pueblo a partir de las 9:30 horas, donde justamente se reanuda la sesión de este Parlamento Patagónico aquí en la localidad del Calafate.